Estoy usando la herramienta licuar, filtros licuar, ahora ya para definir un poco más variaciones pequeñas. Antes la había usado para cosas muy generales, ahora estoy tratando de definir los tamaños de de los grupos musculares y también cuán adelante o cuán atrás están las partes en su relación unas con otras. Entonces, cuán salido está el pecho, cuán entrada está la panza, qué tamaño tienen los brazos, las manos, los grosores de las piernas. Es un poco un ida y vuelta entre un trabajo de pintura y un trabajo más cercano a la escultura, se podría decir. Es como modelar una figura de arcilla. Yo encuentro muy placentero el ir pasando de un modo a otro. De otra forma, a veces me obsesiono, como ya he dicho antes, y dejo de ver los errores. Entonces, una vez que he hecho esto, puedo ir y volver y ver qué me gusta de alguno de los dos pasos que he hecho. Estoy corroborando ahora las relaciones entre las partes para asegurarme de que haya una cierta relación que se mantenga en cuanto a perspectiva. Y estoy viendo que eso no sucede, no es la misma relación entre los pies que entre el resto de las figuras. Por ejemplo, las manos, hay una cierta diagonal que no se está respetando en los pies. Y eso me genera un poco de ruido, por lo cual ahora estoy moviendo las piernas, pensando no tanto en el tamaño ni otro aspecto que no sea la diagonal entre ellas y que mantenga un eje similar al de las manos. Luego de eso corrijo la altura y puedo ir chequeando la diferencia entre el estado anterior y el estado actual. Ya se puede ver que hay una paleta de colores un poco más amplia de la que había al comienzo. Hay tonos amarillos, verdosos que están apareciendo, tonos grises cromáticos que viran hacia el azul y hacia el violeta, algunos tonos pardos que van hacia
colores más terciarios difíciles de calificar, grises verdosos. También hay tonos magenta. Si bien todavía es una paleta que la considero limitada, ya es un poco más rica que lo que venía siendo al principio de este video. Ahora estoy modificando grandes bloques. Para ello tuve que unir de nuevo todas las capas. Y no tengo problema en volverlo a recortar a la figura si hace falta, pero cada tanto necesito unir todas las capas para poder trabajar en un nivel general sin hacerme mucha complicación por tener muchas capas a la vez. Es la forma en la que me siento cómodo. Estoy combinando elementos de la composición anterior que me gustaron con elementos de la composición nueva. Más precisamente es ese lugar del fondo donde se ve ese brillo, me interesa incorporarlo a la composición final. Entonces agrupé todas las capas de la composición nueva y estoy trabajando con la composición vieja al fondo. De esta forma puedo aprovechar lo mejor de cada una de las composiciones. En este caso estoy volviendo a copiar el torso de una versión anterior porque me gusta más que como estaba quedando, por lo menos a nivel general. Después vamos a ver si algún detalle de la composición más nueva queda. Voy prendiendo y apagando las capas sucesivamente para ver cuál de las versiones me gusta más. Este es un proceso que, como ven, es lento y es muy metódico para irme decidiendo entre las diferentes versiones de la figura. Esto es algo propio del mundo digital que es muy particular, permite mucho control sobre el resultado final, pero también genera mucha especulación sobre qué puede ser bueno, este camino o este otro. Y bueno, es una de las posibilidades que nos da las herramientas digitales. Ahora continúo un poco variando las tonalidades de la figura y comparando entre las versiones a ver qué parte me gusta más de una y de otra.